Continuando con el curso de CSS3, en esta oportunidad vamos a ver las propiedades de transformación 2D. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Bueno, estas propiedades pueden afectar a cualquier etiqueta HTML5. En sí, estas etiquetas tienen que estar dentro de body. Lo que hacen básicamente es afectar la rotación, el traslado de un objeto, el tamaño de un objeto y el sesgo. Vamos a empezar con rotación, ¿ok? Vamos a abrir la carpetita de proyecto, abrimos el archivo index.html y dentro de la etiqueta body podemos ver que tenemos 3 botoncitos y una tabla. Entonces, a cada uno de estos botones les vamos a definir una clase. Este va a ser la clase B1, este va a ser la clase B2 y este va a ser la clase B3, ¿ok? Para ir afectándolos de forma independiente. Y dentro de Style vamos a crear el selector para la clase 1, B1. Entonces aquí yo coloco Transform y aquí Rotate. Transform significa en español transformar y Rotate, rotar. Y en aquí dentro de los paréntesis nosotros debemos de colocar un valor pero en grados. Por ejemplo 15 grados. Pero no debemos de colocar solamente la parte numérica, sino que sí o sí tenemos que colocar al ladito en minúscula la palabrita dec. Y eso hace entender para el lenguaje que esto es grados. Muy bien, lo dejamos así y abrimos nuestro navegador y podemos ver que el primer botoncito tiene una rotación. Muy bien, tiene una pequeña rotación de grados. Si nosotros colocamos aquí 90 grados, entonces se coloca así. También, si desean, pueden colocar un grado negativo, como menos 15 grados, por ejemplo. Y eso va a hacer que rote al otro lado, o sea, en este sentido. Muy bien. Si ustedes colocan 360, va a aparecer que no ha rotado nada, ¿verdad? Pero en sí, sí ha dado una rotación, una vuelta entera. Y si colocamos un valor superior a los 360 como 450 grados, eso es como dar una vuelta y un poco más, prácticamente. Nos va a ayudar estos valores arriba de 360 más adelante cuando estemos haciendo animación. Muy bien. Ahora, vamos a afectar al otro botoncito. Vamos a hacer una transición o una traslación, mejor dicho. Fíjense que es el botoncito gallo. Está al lado de el botón caballo y al lado de gato. Muy bien. Entonces vamos a cambiar la posición de este objeto utilizando una transformación. Para eso creamos un selector para la clase B2 en esta parte de acá. B2 es el botón gallo y colocamos Transform y aquí Translate de esta forma. Aquí requiere dos parámetros. Muy bien. El primer parámetro va a hacer que el botón se mueva en el eje X, o sea, de este lado. Y el otro va a mover el botón en el eje Y. Si yo coloco 0px y 0px, prácticamente no va a haber movimiento, entonces el botón gallo se mantiene donde está. Pero si aquí cambiamos, por ejemplo, 30, eso sería en el eje Y y el botón se mueve 30 píxeles en el eje, en el eje X. Ahora, si yo coloco un valor negativo, menos 30 por ejemplo, entonces vamos a hacer que el botón se mueva al otro lado, menos 30x. Lo dejamos en 0, guardamos, actualizamos y ahora vamos a afectar el segundo parámetro. Podemos colocar 20 píxeles y eso va a hacer que el botón se mueva hacia abajo, 20 píxeles. Si se dan de cuenta, los demás objetos no se inmutan, no se afectan, solamente afecta al botón gallo. Y si colocamos un valor numérico negativo, va a ser hacia arriba. Muy bien. Entonces para eso nos sirve el valor Transform. Vamos a ver la siguiente. Con el botón B3 aplicamos Transform y aquí colocamos Scale o escala.
Fíjense, si yo coloco 1,1, en sí escala recibe dos parámetros, no va a pasar nada. Miren, estamos afectando ahorita a caballo. Lo que pasa es lo siguiente: estamos afectando la escala o el tamaño del botón 3 en este caso, y el primer valor multiplica a el ancho que tiene el botón, el ancho. Si estamos multiplicando por 1, eso quiere decir que se va a mantener. El segundo parámetro afecta al alto del botón. En sí, ahorita no está afectando para nada. Pero si yo coloco, en vez de 1, colocamos 1.5, entonces ya estamos multiplicando, aumentando el 50% del tamaño del botón. Eso quiere decir que se va a estirar de esa forma. Muy bien. Y si colocamos 0.8, estaríamos afectando, disminuyendo el 20% del tamaño del botón. En sí, básicamente, tenemos que jugar con esta partecita de acá nomás. Si no quieren afectar, colocan 1. Ahora, el segundo parámetro afecta a el alto. Entonces, si yo coloco 1.5, vamos a afectar a el alto del botón. Miren, esta parte ya es visualmente más grande, obviamente, pero el botón sigue teniendo el mismo tamaño, pero visualmente se está afectando. Si nosotros colocamos 2, entonces estamos multiplicando por el doble de su tamaño original. Si colocamos 1, no se va a afectar. Muy bien, ahí está. Lo mismo podemos hacer con la tablita también. Podemos rotar también la tabla. Miren, seguimos aquí table y aquí colocamos transform y vamos a dar un rotate de 5 dec, 5 dec nomás, 5 graditos. Actualizamos y ahí podemos ver que la tablita también rotó. En sí podemos aplicar a cualquier objeto, como les decía a un principio. Y por último, sesgo o skew, que nos ayuda a deformar prácticamente cualquier objeto. Entonces, para eso vamos a usar la tablita y vamos a colocar aquí skew. Skew recibe dos parámetros también, en sí dos parámetros en grados. Tenemos acá 0 dec y 15 dec. Si afectamos el segundo parámetro, lo que vamos a lograr es afectar a los grados que están de forma horizontal o en el eje X. En sí vamos a tener este tipo de efecto, en donde se va a trasladar en unos determinados grados este sector de acá. Entonces haremos lo siguiente: aquí colocamos 0 dec y aquí colocamos 10 dec. Guardo y actualizo. Y como podemos observar, la tabla ya está teniendo una pequeña deformación. Muy bien. Si aumentamos este valor, por ejemplo a unos 15 dec, vamos a ver que aumenta también este rango, este porcentaje de grados que se da. Si lo dejamos en 0 no pasa nada, mantiene su forma. Y si afectamos el otro, por ejemplo colocamos 15 dec, ya vamos a afectar a estos de acá, a los verticales. Miren, estamos afectándolo, estamos dando un pendiente en grados. Ahí está. Si colocamos un valor muy alto, es posible que deformemos completamente el objeto. Entonces se aconseja no exagerar tal vez en sus valores, tal vez solamente unos 20 como máximo, para que se mantenga. Ahora, si utilizamos los dos, por ejemplo 20-20, ya vamos a afectar en los dos niveles. Miren, tanto en las horizontales como en las verticales. Bueno, por último, podemos también hacer que la propiedad transform inserte a todos estos valores. Para eso vamos a crear aquí un botoncito más que se va a llamar botón 4 león, por ejemplo. Muy bien, y voy a crear aquí un selector para león que está en el B4 y yo digo transform, a ver, así tal cual lo guardamos. Podemos ver que está león ahí y primero aplicamos rotate, le vamos a dar unos 10 grados de rotación. Entonces ahí está, pero ahí mismo yo quiero aplicar translate. Entonces espacio antes de terminar y aquí coloco translate.
late. Y aquí vamos a colocar que se mueva a la derecha unos 10 píxeles y que se mueva hacia abajo 10 píxeles. Guardo, actualizo. Ahí está. Pero ahí mismo también vamos a aplicar skew de esta forma. Y aquí vamos a decir que se multiplique su ancho por 1.2 y su alto por 1.2 también. Guardamos y actualizamos. Fíjense, el león es más grande. Y por último vamos a cambiar también el sesgo, skew, y vamos a decir que las horizontales, o mejor dicho las verticales, se muevan 15 dec y las horizontales 0. Y ahí está siendo afectado por los cuatro valores. Muy bien, le vamos a dar un poquito más de vuelta. Ahí está. En sí, de esa forma podemos afectar a cualquier objeto HTML5, como les decía.